Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de prestarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Dominicana y por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el día 15 de septiembre pasado el Consejo de la Judicatura Federal publicó una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación para que aquellas personas que quisieran ser peritos oficiales, auxiliares de los órganos de justicia del Poder Judicial Federal, pudieran hacerlo haciendo una gestión que con mucho gusto podemos apoyar a quien médicos quieran o enfermeros o enfermeras que quisieran ser auxiliares de estos órganos de justicia, con mucho gusto la oportunidad de hacerlo, dado que siempre que existe un problema de esta naturaleza es difícil contar con un par que vaya a emitir una opinión al respecto. Esta es una gran oportunidad, con mucho gusto les ayudamos, solamente tienen que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, con mucho gusto lo hacemos. El día de ayer vimos una plática de cuáles son los criterios y requisitos para determinar la muerte cerebral. Bueno, esa plática y todas las demás que hemos tenido hasta el día de hoy se encuentran completamente disponibles para usted en YouTube. Solamente y entra a YouTube, teclee Medical Legal Center, se suscribe y están todas de manera cronológica. Puede volver a verlas si se le escapó un dato, incluso compartirlas con otros profesionales de la salud. El día de ayer fue lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández sabe, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula para usted, una cápsula informativa. Está en Facebook, entra a Facebook Medical Legal Center y estará esa cápsula siempre completamente para ustedes. Les recuerdo nuestro programa de esta semana. El día de mañana tendremos a la doctora Diana López, nos hablará de la importancia de rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral cuando un médico no puede hacer más. El jueves tenemos a la doctora Vilena Escamilla con sepsis abdominal y el viernes María Eugenia García nos hablará del autocuidado de no llevarlo a cabo. ¿Qué pasaría con tu paciente? Todas muy, muy interesantes, no se los pierdan. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También les pido que cada vez que vean un correo, un WhatsApp con nuestra información, nuestro programa, lo pueden compartir con otros profesionales de la salud y que las preguntas y respuestas para nuestro invitado lo hagan directamente en el botón de preguntas y respuestas, no en el de chat. El día de hoy para mí es un gusto, un privilegio presentarles a alguien que quiero como mi hermano. Es mi hermano, somos compañeros de muchas situaciones de la vida. Siempre le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de tener las personas siempre buenas, bondadosas, inteligentes al lado mío. Bueno, no fue la excepción con el licenciado Gildardo Cepeda Barragán, alguien que es mi sangre. Quiero comentarles que él es, voy a leer un pequeño momento de su currículum. Él es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, fue subdirector de los servicios periciales de la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco, diplomado en Medicina Forense por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, de la entonces ciudad del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Derechos Humanos por el Gobierno del Estado de Jalisco, Criminalística por la Universidad de Guadalajara, Técnicas de Investigación Criminal por el FBI, Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara, Poligrafía por el Gobierno de Israel, participante en diversos foros para la formación de análisis de las comisiones estatales de arbitraje médico, asesor externo para casos médicos legales del OPE de Hospital Civil de Guadalajara y conferencista y por supuesto el director jurídico de Medical Legal Center. Y el tema, bueno, pues él domina muchos temas. El tema que hoy nos trae tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de esta convocatoria del Consejo de la Judicatura Federal, y seguramente va a sensibilizarlos de la importancia de los dictámenes periciales. Se nos hablará del dictamen pericial, trascendencia y alcances jurídicos en el conflicto médico-paciente. Gildardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Comparto pantalla y No, comenzamos. Gildardo, pues sin más preámbulo, tú eres así, al grano, dice, vámonos, siempre así. Adelante. Gildardo, muchas gracias por todo, te mando un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo como siempre. Gracias, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre es un gusto el poder compartir
alguna experiencia que se ha vivido y que también se ha adquirido por conducto de diversos compañeros a lo largo de varios años. El maestro Abraham Dávila siempre es eh, muy buena persona al hablar de sus semejantes, pero obviamente eso refleja esa bondad que tiene él siempre. Muchas gracias. Efectivamente, hoy que hablamos del tema del dictamen pericial, viene a colación precisamente con el motivo de que en las últimas semanas el maestro Abraham Dávila ha estado incentivando a quien nos escucha precisamente para que pueda tener interés en participar como perito oficial, en este caso a nivel federal, del Consejo de la Judicatura Federal, y que todavía en este mes puede, obviamente, hacer esos registros. Inclusive se puede hacer, como ya lo ha dicho él en varias ocasiones, a través de un contacto que tenemos publicado y que una de nuestras abogadas está dando la tarea de hacer toda la gestión y el movimiento pertinente. Eso resulta de mayúsculo interés cuando tocamos el tema del dictamen pericial, sobre todo pues hablando en relación al conflicto médico-paciente y las repercusiones que eventualmente ello puede presentar o representar a quienes se ven involucrados en ese tipo de problemas. Al final vamos a ver precisamente dos ejemplos que me permití traer a colación en razón de a veces los defectos de los dictámenes periciales oficiales, que desgraciadamente son más los casos que los menos, y una eventual consecuencia de dictámenes periciales en diferentes materias. Comencemos entonces hablando de que ustedes como mujeres, como hombres de ciencia que son, mejor que nadie lo sabe, siempre se ha estado en la búsqueda de la verdad y el campo de la medicina, el campo de la atención de la salud, no es la excepción, por supuesto. Es una ciencia y un arte que siempre ha ido muy adelante de todas las demás, siempre buscando el por qué pasó, el qué pasó, el qué puede pasar y cómo se puede prevenir. Eso es tan interesante como ver que desde antaño siempre había gente pensante en el sentido de investigar, de demostrar lo que realmente ocurrió. Y obviamente siempre va a haber una contraposición, pero al final de cuentas lo interesante es retomar esa intención que desde siempre ha tenido el ser humano y muy particularmente el médico en el campo de la investigación, de la peritación particularmente. Aquí me he obligado a traer a colación algo que ya en la última presentación que tuvimos lo expusimos, pero resulta de mayúsculo interés retomar esto. ¿Qué es el perito? Al final de cuentas, el perito pues es precisamente una persona que está autorizada legalmente para emitir opiniones técnico-médicas especializadas, específicamente en una materia que tiene acreditado el poder practicar en ella. Este concepto que se cita al final de esta interpretación del concepto es de mayúscula importancia, como vamos a ver a lo largo de la exposición, y reitero, al final de la misma toma mayor interés cuando vemos precisamente que si la persona que puede fungir como perito o que debe fungir como perito tiene que ser una persona legalmente autorizada para que en esa materia pueda peritar, pues resulta pues de mayúsculo interés y de mayor importancia que cada vez sean más los verdaderos expertos los que puedan emitir sus dictámenes periciales en esa función de la peritación. Porque al final de cuentas, pues, el dictamen no deja de ser otra cosa más que esa opinión técnico-médica especializada. Es una opinión técnico-médica especializada. Y que si bien es cierto, no es una verdad legal a los ojos de un proceso judicial, administrativo, civil, penal o de la materia que sea, pero sí es una fuente de ilustración, una fuente de alimentación, un abrevadero para que la autoridad correspondiente, quien vaya a resolver, tenga esos elementos objetivos, ciertos, contundentes, siempre y cuando ello sea pues emitido, decíamos, por personas que tengan esa capacidad, no nada más legal, sino legal y de experiencia, de práctica, demostrado en ello. Los exámenes periciales, pues, como todo el mundo lo sabemos, tienen aplicación en todos los ámbitos. Decíamos, en el ámbito laboral, no es la excepción. Conflicto patrón-trabajador, siempre hay motivo de aclarar situaciones que están en controversia.
En el ámbito médico, arbitraje médico no se diga, sobre todo cuando se decide, tal vez con mucho atrevimiento, someter el caso motivo de la queja en arbitraje médico, someterlo al proceso de arbitraje. Ahí opera pues ya la intervención de peritos. En derechos humanos igual, cuando las comisiones realizan sus investigaciones con motivo de alguna queja, ya sea directa por algún particular o de oficio que se realiza, pues también llega el momento procesal de esa investigación, donde el dictamen pericial toma relevancia para que, nutriendo los elementos que se hubieran acumulado en esa investigación de derechos humanos, el legislador en su momento puede emitir o no una recomendación. Órganos internos de control, no se diga. No se imaginan la cantidad de asuntos que en nuestra empresa, su empresa, hemos atendido y afortunadamente, a fuerza de poder hacer valer verdaderas opiniones de expertos en las materias legalmente autorizados para emitirlas, hemos rectificado sanciones de inhabilitación, de suspensión en la práctica médica, de multas económicas considerables y sobre todo que al final de cuentas trae aparejado también una reinstalación del trabajador. Me refiero particularmente a IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. En el ámbito de materia civil no se diga. También es motivo de que cuando hay una controversia como consecuencia de una situación relacionada con la atención de la salud o con la salud de una persona, pues también es motivo de que los expertos participen, pero en esos términos que acabamos de decir. Y bueno, como una situación muy particular y que me gusta citar como ejemplo, pues es la materia penal, que por excelencia es la que más nutre y más publica esos entuertos de la administración pública en materia de procuración y administración de justicia. En materia penal, vemos pues que al final de cuentas lo que se investiga ante las fiscalías ahora son delitos relacionados con la atención de la salud, ya sea para acreditar o no una eventual responsabilidad médica o profesional, lesiones u homicidio. Y el dictamen pericial en ese motivo es obviamente sustancial. En el arbitraje médico decíamos pues, por esas inconformidades que a veces en la gran mayoría, desgraciadamente, no tienen razón de ser, pero que el usuario acude agotando sus derechos y se tiene que hacer la investigación correspondiente. Y si el médico decide sujetarse al arbitraje, bueno, pues ahí entra en juego precisamente la importancia de participar con un verdadero experto. En materia administrativa, pues tenemos también la cuestión de deficiencias en la atención médica, negativa de servicio, malos tratos, etcétera. Materia civil, obviamente, por excelencia, el daño moral. En esta ocasión, les di en un principio que voy a presentar un material que está fresquecito, de unos días, donde podemos ejemplificar eso del título del tema, del alcance y la consecuencia jurídica del conflicto médico-paciente, pasando por los motivos de las cuestiones periciales. Ya lo van a ver cómo es de enorme, de mayúscula importancia, el que se perite con verdaderos expertos en la materia que se participa. Y bueno, decía que cito como ejemplo por excelencia en materia penal, precisamente porque en esos términos que están en la pantalla se define lo que eventualmente se le puede criticar al médico. Un acto, una omisión que genera en la salud del usuario un menoscabo, un daño, y que ese daño en la salud, esa lesión, ese fallecimiento eventual, se debió a situaciones potencialmente previsibles. Esto es, al final de cuentas, una interpretación que tiene sus raíces en los diferentes ámbitos legales, civil, penal, administrativo, pero que en resumidas cuentas, esta es la esencia de lo que se le reprocha al médico eventualmente, el deber de cuidado. Y entramos pues a lo que es, lo que algunos dicen opinión técnico-médica o dictamen pericial. Esta es la justificación legal. Decíamos pues que en materias diversas como las que acabamos de mencionar, pues siempre se debe actuar con personas expertas, ya sea para analizar personas, hechos, objetos y que requieren conocimientos muy específicos. Tiene que ser procedente esa investigación a través de personas expertas en ellos, de los peritos. Las generalidades. Esto está relacionado con la anterior, bueno, todavía está aplicable en las versiones previas en el sistema anterior penal, cuando se decía que se tiene derecho
a ofrecer un dictamen pericial en defensa o tratando de sostener una denuncia por dos o más peritos. Hoy en el sistema de oralidad, el que actualmente se está ventilando ya en materia penal y muchas de las materias de cuestión jurisdiccional, con un solo perito es más que suficiente. Un solo perito, pero siempre y cuando pues tenga acreditado que tiene esa práctica especialista. La propia legislación en sus diferentes ramas habla precisamente de que se debe contar con título. Esto interpretado como cédula de la especialidad correspondiente en la materia que corresponde. Y que podrán ser peritos también aquellas personas prácticos cuando en el lugar de los hechos donde se esté realizando la investigación no existan personas tituladas. Obviamente, en estos tiempos, en esta actualidad, difícilmente puede haber alguna zona de la República donde no se pueda conseguir un perito. A veces es difícil, porque sí es cierto, hay zonas de la República donde no hay mucha afluencia de expertos en algunas materias, pero esto, aunque está contemplado en la ley, resulta muy difícil que se pueda llevar a la práctica en cuestiones de conflictos de atención de la salud. Se dice pues que los peritos que participen deberán practicar todas las operaciones y experimentos que la ciencia que dominan les sugiera. Se dice también que deben expresar los hechos y circunstancias que les sirven, que tienen como base sus fundamentos de opinión, sus eventuales conclusiones. Y se dice que la designación de peritos hecha por tribunales, Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales deberá recaer en quienes tengan nombramiento oficial. Por eso vemos que los agentes del Ministerio Público, las fiscalías, los jueces, los primeros nombran a los peritos de servicios periciales, los médico-legistas, y los jueces en su momento acuden o a los mismos áreas periciales de las fiscalías, o bien a las judicaturas de los estados, o en el caso federal, pues el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso, pues, repito, la importancia de lo que ha estado insistiendo el maestro Abraham Dávila, de que resulta de interés a quien nos pueda escuchar en tener esa visión de poder participar como experto que se es en estas situaciones que al final de cuentas nutren mucho. A veces no visten, pero sí nutren mucho el ánimo de que la verdad aflora y que se sostiene la verdad. En consecuencia de esa situación de que los tribunales o las autoridades jurisdiccionales pueden acudir a diversas instancias oficiales, pues también pueden hacerlo en busca de peritos expertos a cualquier autoridad que pueda tener esa obligación como servidor público de participar, de tal suerte que los agentes del Ministerio Público o los jueces mismos pueden acudir a cualquier dependencia del gobierno, estatal o federal, solicitando apoyo para que se le designe algún perito en X o Y materia. Y por eso vemos que en no muy pocas muy pocas ocasiones se llegan oficios a las direcciones de los nosocomios, inclusive de los propios colegios, solicitando apoyo para que se designe un perito en tal o cual materia. Como servidor público, como institución de servicio público, se tiene la obligación de atender ese llamado. Ya en consecuencia, cuando llegue el motivo de designar una persona física, pues esa persona física se verá si se tiene el interés o la oportunidad de participar en esa designación que se hubiera hecho. Pero sí es un motivo de tomar en cuenta que como servidor público que es trabajando en ese tipo de instituciones, eventualmente también podemos ser nombrados como peritos en apoyo de la autoridad jurisdiccional. Los efectos, pues, que en su momento pueden traer como consecuencia negativa en contra de nosotros como médicos, pues es que se nos critique por un acto calificado por dolo, culpa, negligencia, que es un sinónimo de que a todos se le llama negligencia, que se nos pueda criticar de impericia, calificar de imprudente, o no haber observado reglamentos o algunos protocolos. También citábamos esto en la última presentación que tuvimos, pero sí es necesario tenerlo en cuenta porque precisamente es esta la interpretación jurídica de lo que se entiende como dolo, como culpa, y que al final de cuentas es contra lo que hay que batallar precisamente.
Esto es precisamente lo que, como consecuencia de que los peritos que participen, sobre todo los oficiales que sean nombrados por la autoridad que investiga, tengan esa capacidad demostrada legalmente y en la práctica profesional. Porque si no la tienen, estos conceptos son muy fáciles que ellos los traduzcan y los interpreten derivados de lo que están viendo en actuaciones. Pero al carecer de experiencia práctica, al no tener esa capacidad de conocer la materia y depender exclusivamente de alguna literatura o algún artículo que vieron en internet o de haberlo platicado en alguna charla demostrador con algún colega o con otro médico, pues con eso dictaminan y eventualmente sus conclusiones pues son desastrosas, precisamente por esa deficiencia en esas designaciones que sabemos existen. ¿Cuáles son los elementos de la prueba de ese dictamen pericial del que estamos hablando? Aspectos jurídicos. Uno, tiene que estar relacionado con un punto específico, controvertido dentro del proceso que se está hablando. Esto es que obviamente pues si estamos hablando de un procedimiento quirúrgico que es criticado negativamente por denuncia y luego por la investigación del Ministerio Público, pues el dictamen pericial tiene que ser precisamente con motivo de ese punto en particular. Tiene que ser promovido por alguna de las partes o eventualmente la propia autoridad de oficio puede solicitarla. Tiene que ser promovida y admitida para que tenga el curso legal y el efecto correspondiente. Los aspectos técnico-científicos. Uno, tienen que ser esas preguntas que eventualmente se les formulan a los peritos o el motivo de ofrecer el dictamen pericial, siempre relacionados a los conocimientos de ese especialista designado. Obviamente, aquí entramos de vuelta en el conflicto de que si el motivo de la peritación que se requiere, se agrega a las actuaciones es por materia de cirugía estética, de ginecología, de anestesiología, ustedes pongan el nombre, y quien se designa como perito oficial es un médico que no tiene esa especialidad, sino nada más un nombramiento como servidor público de médico legista, sin ese adiestramiento, sin esa experiencia práctica, pues entonces vemos cómo lo de la lámina de hace un momento, pues puede suceder. Y eso obviamente pues nos va a perjudicar, nos va a entorpecer en nuestra defensa y en la interpretación de la autoridad de lo que se está investigando. Porque se presume que al ser peritos oficiales, pues actúan de buena fe, sin interés de una parte ni de otra. Pero desgraciadamente en medio quedaría ese desconocimiento, esa inexperiencia. Por eso deben ser, pues, motivo de que sean expertos en la materia de los designados y que sean motivo del punto a dilucidar. Esas preguntas o ese motivo de ofrecimiento del prueba tiene que ser susceptible de que existan respuestas a ello. Tiene que ser, pues, encaminado a que el experto que participe pueda emitir su experticia con respuestas que son alcanzables desde el punto de vista no nada más humano, sino técnico-científico. Debe ser factible y sin obstáculos la forma en que se plantea el deber hacerla. Tiene además que asesorarse, decíamos, por expertos especializados. Si nombramos a un perito con las características que hemos estado criticando, porque esa es la palabra, criticando que actualmente se adolecen en algunas dependencias, pues se corre el riesgo de que sean descalificados por no ser objetivos y ni neutral su opinión, ¿no? Eso es necesario, pues, porque al final de cuentas no vamos a guiarlo para que dé sus respuestas, ni a decirle cuál es el problema y qué es lo que queremos en sí, sino que necesitamos plantearle un problema y él como experto tendría que hacer todas las operaciones, investigaciones que su ciencia y arte le marque para poder llegar a una conclusión. Al final de cuentas, pues, como dice aquí en el texto, cuando llevamos un vehículo al taller, pues le decimos qué problema nosotros consideramos que tiene. Y ya el experto, que es el mecánico, pues tendrá que hacer lo correspondiente para determinarlo y repararlo. De todo lo que ya el perito tiene que dejar constancia en las actuaciones. De tal suerte que los dictámenes periciales tienen que estar sustentados en esas técnicas, en esos métodos, en esas investigaciones que hace el perito,
en esos análisis físicos de literatura, físicos de la persona paciente, y más ahora con el sistema de oralidad, pues sí también tiene que ejecutar esas investigaciones y esos actos, y debe dejar constancia precisamente de que lo realizó y por qué lo realizó. Obviamente, un principio de la prueba, pues es como elemento el que no se debe aceptar elementos o medios que no le consten por sí mismos. No puede dejarse guiar por lo que alguien le diga o le sugiera que ocurrió o que pudo haber ocurrido. ¿A qué me refiero con ello? A que es muy común que en las denuncias, hablando de materia penal, el ofendido o los familiares que denuncian, pues den su versión de los hechos. Y todos sabemos que cuando hacen esto, siempre le agregan o le quitan o modifican. Sus testigos que ofrecen también son tendenciosos, no son objetivos. A veces, en muchas de las ocasiones, falsean la verdad. Entonces, el perito no puede ser tan simplemente deshonesto en tomar eso como cierto. Tiene que dilucidar, confrontando esos dichos, esos hechos supuestos ocurridos contra lo que tiene en forma objetiva, para que pueda precisamente tomar como ciertos elementos que le consten. Dice, esto, bueno, no se da tan frecuentemente el que el perito realice acopio de algún elemento que no le proporcione la autoridad. Serían casos muy especiales y tendría que ser mediante alguna promoción que la parte que ofertó esa prueba pericial pudiera tener la jurisdicción de la autoridad que lo autorizó, para que pudiera tenerse en cuenta ese nuevo dato que él pudiera estar considerando en su experticia sin que se le hubiera facilitado la autoridad. Bueno, esto habla de que se tienen que hacer todas las búsquedas pertinentes, no escatimar, no sacrificar elementos que la técnica y la ciencia prescriba y sugiera para poder llegar a esas conclusiones que en su momento es lo que se busca, que después de analizar y ser acuciosos en investigación y análisis de lo que tiene enfrente el perito, se puedan emitir esas conclusiones, pero basado precisamente en datos objetivos y ciertos. Datos, elementos y experimentos, decíamos, y operaciones que en su momento le exijan la ciencia y el arte médico de su experiencia, de su especialidad, pues tienen que ser precisamente los que se deben de capturar y hacer valer en cada experticia. El dictamen en sí. El procedimiento del perito forense o legista. Nosotros tenemos un protocolo que hemos aplicado hace varios años y que siempre sugerimos adecuado a cada caso en particular, que es cuando se realiza una pericial, pues el primer punto es analizar el problema, ¿no? Es hacer acopio y un ordenamiento cuidadoso de los datos sujetos a estudio. Después de analizar el problema, definir cuál es el plan de trabajo, las acciones a realizar. Después, la definición de ese problema, que sería el ensayo o una hipótesis para que en su momento eso se corrobore o no se corrobore en las conclusiones que se van a emitir. Este procedimiento, pues, implica que ese análisis del problema se refiera al área en que se va a actuar, los puntos que se van a dilucidar, el material que se le entregó y va a ser motivo de análisis y los requerimientos que eventualmente pudiera tener. Decimos pues que el perito en un proceso donde participa es como el maestro en clase, tiene cátedra libre. O sea, él va a realizar su experticia llegando a sus conclusiones en libertad, pero siempre en forma objetiva, definitivamente. El plan de trabajo pues habla de situaciones que es el qué, el cómo, el cuándo, el con qué y el por qué. Ese plan de trabajo es el que se desarrolla
bajo un esquema objetivo y que tiene que traducirse a la técnica que se utiliza, al método, a los fundamentos teórico-prácticos, a la literatura médica, las guías, y todo eso para que al final de cuentas sus conclusiones puedan tener la fuerza técnico-científica que se le quiere dar a ese dictamen y al efecto de poder ilustrar a la autoridad que va a conocer de esa opinión técnico-médica. La definición del problema, pues estamos hablando de que se analizan y se estudian los antecedentes médicos documentados, el cúmulo de actuaciones y los comentarios y razonamientos de los analizados, de eso analizado, se tiene que fundamentar al final de cuentas que ello sirvió para llegar precisamente a esas conclusiones que en su momento se van a emitir. Las conclusiones obviamente tienen que ser objetivas, lógicas, racionales y en forma discriminada. Nos referimos a esto porque en muchas de las ocasiones, como vamos a verlo más adelante, las conclusiones que muchos peritos emiten no son concluyentes, son especulativas, son subjetivas. Y esos grandes efectos son los que le dan al traste precisamente al valor que se le debe dar a esa eventual peritación que se tiene enfrente. Se debe de contrastar, pues, si la hipótesis ha sido demostrada o no, y discernir en forma cierta, rigurosa, acuciosa, si dicho resultado autoriza a emitir conclusiones fundadas y categóricas, en un sentido o en otro. Definitivamente es la esencia de esas conclusiones, que después de haber agotado todo el análisis de lo que se tiene enfrente, de actuaciones principalmente, se tiene que emitir esas conclusiones, pero en una forma objetiva, clara, no, decíamos, especulativa, no con palabras como hubiera o considero o tal vez, o sea, y desgraciadamente, aun cuando pudiéramos pensar que eso no se da, en la práctica, desgraciadamente, todavía ocurre. Estos errores son los que hemos detectado que más frecuentemente se observan en algunos peritos más que su dictamen, en los peritos, en la persona física. Prejuicio. A veces se tienen formados juicios a priori. Muchos casos se publican en los medios y eventualmente contaminan la mentalidad del perito que va a participar, más cuando hay cierta presión de alguna forma u otra, puede llegar a contaminar la mentalidad del perito. Esa petulancia de evadir la búsqueda de información objetiva por medio de los comentarios humorísticos, simplones, pertinentes, esa conducta de sacrificar investigaciones por ser mediocre al final de cuentas, una debilidad de las dificultades que le impiden llevar a cabo en una forma cierta y específica una verdadera búsqueda de la verdad. A veces aceptar lo novedoso, la última técnica sin crítica ni comprobación, ni sin contrastar todo lo que está alrededor del acto médico en particular, sino que a veces ese perito casado con la técnica moderna, con la tecnología de última generación, a veces descartan algunas cosas que son también trascendentales y que aun cuando no son ya tan actuales, tan vigentes, siguen siendo factibles que se deben tomar en cuenta. A veces también los peritos tienen esa forma a veces obtusa, confusa, de expresar sus razonamientos, a veces que dificultan inclusive la interpretación y que llegan a ser motivo de solicitar que aclaren algunos aspectos. Bueno, aquí vemos también la vacilación de las decisiones ante una información válida, cuando decíamos se sienten presionados, que desgraciadamente también se dan los casos, por algunas autoridades, por la opinión pública, por alguna agrupación, por el hecho ocurrido en sí, y pierden la objetividad. Esos pues son algunos de esos errores frecuentes. No se diga cuando hablamos ya en el campo de la honestidad,
cuando rompen esa barrera de ser honestos y pues ocurre lo que muchas veces también lastima bastante, ¿no? Que se falsea la situación real y se hacen o se quieren hacer valer pruebas o hechos o datos que no existen o que no son como se supone tienen que ser interpretados de acuerdo a la literalidad de lo que tienen enfrente. Cuando son dogmáticos, cuando tienen esa mente cerrada, cuando son peritos que han utilizado siempre una terminología, una forma de expresar y de sostener de que porque son peritos oficiales, hablando del ámbito oficial, pues ellos tienen la autoridad para opinar a diestra y siniestra y están casados con que lo que siempre han opinado de un acto médico que alguna vez dictaminaron, siempre va a ocurrir lo mismo. Y eso también le da mucho al traste, la verdad, cuando este dogmatismo se presenta en los dictámenes periciales. Esa apatía, esa indiferencia de que a veces no se meten a hacer sus estudios en forma concienzuda y que al final de cuentas pues también lastiman mucho la veracidad de sus conclusiones, porque repito, dejan de ser objetivos y caen en esa dogmatismo, subjetividad, confusión. Decíamos también pues que a veces se dejan llevar por esos comentarios que escuchan o las noticias que se ven en los medios, los propios comentarios que algunas autoridades hacen, el temor de como servidor público ser sancionado o recriminado por no dictaminar en la forma que se espera que tendría que hacerse. Esos son algunos errores pues que se han visto a lo largo de algunos años. Y hablando pues de esas situaciones que hemos estado platicando, vemos algunas situaciones que quiero compartirles. En este caso vemos en este último párrafo, dice el perito médico legista de la Fiscalía General de la República, siendo designado y suscrito perito médico forense oficial de esta institución, doctor X y Y, egresado de la universidad como médico, cirujano y partero, avalado por el Consejo Mexicano de Medicina General, Consejo Profesional X y Estatal X. Este es un perito que dictaminó en un asunto de una funduplicatura de Nissen por una hernia yatal que tuvo complicaciones y al final de cuentas la paciente falleció. Estamos hablando pues de que se estaba analizando el actuar de un médico cirujano pediatra, es experto, especial, con acreditaciones indubitables. Y resulta que este perito que dictaminó en contra es, sí, médico cirujano y partero, y tiene una licenciatura como cirujano dentista. Ese es a lo que nos enfrentamos, a lo que eventualmente tenemos que debatir y controvertir, pero de entrada, pues él emitió una opinión técnico-médica, y en este caso, al ser negativa hacia nuestros intereses y a la verdad legal, ¿no? Pues se pueden imaginar cómo le dio al traste para poder conseguir que se entendiera lo que realmente hubiera pasado. Un médico que no tiene una especialidad y que analiza el actuar de un especialista en X materia y quien lo hace es médico, cirujano y partero, sin demeritar ese nivel académico, por supuesto. Y en este caso específico, un licenciado en cirujano dentista, pues es difícil de entender cómo se puede lograr la verdad de los hechos o cómo se puede alcanzar la verdad de los hechos cuando alguien con ese perfil dictamina un acto médico de alguien que no es su par y que no tiene los conocimientos quien lo emitió para poder siquiera emitir unas eventuales conclusiones. Aquí estamos viendo cómo
en su cuerpo del dictamen utiliza este tipo de términos, aparentemente por. Este tipo de terminología, pues, no es concluyente, es especulativa totalmente. Aquí está hablando, dice, amén de que en dicha nota posquirúrgica no menciona como complicaciones el haber interesado y o lesionado órganos vitales como pudo ser el hígado y sus anexos, arteria hepática y conductos. Pero esto de como pudo ser, algo totalmente incierto, algo subjetivo. Y precisamente por ese desconocimiento, por esa falta de experticia, no nada más en este caso en la materia de cirugía pediátrica, sino la cuestión médico-legal, ya se pueden imaginar lo que ha ocurrido, ¿no? Y en este párrafo también imagínense cómo dice, en lo personal y de acuerdo a mi experiencia médica, si estamos diciendo que es médico cirujano y partero y cirujano dentista, pues entonces cuando él dice en lo personal y de acuerdo a mi experiencia médica como cirujano dentista, emite una crítica negativa hacia un experto en cirugía pediátrica y en parte de sus conclusiones de vuelta repite, el cual al parecer no pudo. Otra vez, no es concluyente, es especulativo. Y al cerrar su dictamen dice, así como la discusión interdisciplinaria con especialistas en la materia respecto del presente caso y a la experiencia propia en la práctica de la medicina legal y privada. A este tipo de situaciones son las que nos referimos a lo largo de la plática, cuando vemos pues que ese tipo de defectos se dan precisamente por o como consecuencia de que no hay los suficientes médicos acreditados, reconocidos, interesados en ser motivo de consulta como expertos en las materias correspondientes. Definitivamente ahí creo que sí hace falta mucho el que nos podremos motivar a participar, interesarnos en registrarnos ante los consejos de las judicaturas, en este caso que está vigente para formar parte del cuerpo de peritos oficiales a nivel federal el próximo año, ver precisamente este tipo de situaciones que eventualmente nos lastiman. Y así como es el caso particular del asunto que estamos en este momento comentando, así se pueden dar en otros casos. Eventualmente nos puede tocar a nosotros mismos y ser criticado negativamente, ser señalado por un médico que desgraciadamente no es mi par y que desgraciadamente con su forma de emitir su opinión técnico-médica y en ese profundo desconocimiento de la experticia de la materia que se trata, pues cómo lastima la defensa, cómo lastima el poder llegar a la verdad, a que la autoridad conozca realmente cómo ocurrieron los hechos. Entonces, esto es lo que motiva a que en Medical Legal Center tengamos esa mayúscula pretensión de que quien nos escuche se motive a participar como perito médico oficial del Consejo de la Judicatura. Imagínense que cuando sea motivo de una experticia en X materia y los servicios periciales de alguna fiscalía no cuenten con expertos en esa materia que se requiere, que puedan voltear los ojos a los peritos oficiales registrados en esa judicatura para que sean expertos, verdaderos expertos, los que puedan calificar actos de un par. Esa es la trascendencia de estar insistiendo con la mejor intención de lo que he estado haciendo en las últimas semanas, de que se pueda motivar a participar y a registrarnos como peritos, precisamente por estas circunstancias que hoy en día, perdón, se están sufriendo. Bueno, esto lo citamos nada más como referencia, no rápido, ya lo hemos visto la última vez.
Para llegar precisamente al punto medular para concluir la plática, sin dejar de observar que al final de cuentas, con motivo de un dictamen pericial, hoy por hoy, doctoras, doctores, hoy por hoy, el expediente clínico impreso o electrónico sigue siendo la mejor herramienta de defensa del médico. Ahí es de donde se desprende prácticamente el 50% del motivo de defensa. De ahí es donde se van a nutrir los datos para que el perito pueda emitir una verdadera experticia sustentada en evidencia, documentada. Y al final de cuentas, eventualmente, por situaciones semejantes a la que acabamos de ver, no es precisamente el caso, pero por eventuales situaciones se pueden dar este tipo de resoluciones. Esto ya es en materia civil. Es una sentencia, en este caso, de segunda instancia con motivo de una apelación contra una sentencia que se dictó por un juez de lo civil, y donde los magistrados de la sala correspondiente que conocieron de la apelación confirmaron esa resolución, donde se condenaba a los demandados. Obviamente hubo motivos de amparo, el cual le fue negado a los quejosos y se mantuvo firme esa sentencia definitiva que ya se había confirmado por los magistrados de una sala. Hasta aquí podría ser una situación, pues, que, bueno, eventualmente se gana, se pierde, se agotan recursos legales, pero me permití traer esta a colación, este ejemplo en particular, por lo siguiente. Esa sentencia condenatoria, sostenida ya en segunda instancia y en amparo, fue dictada en estos términos. Se les condenó a cubrir 25 millones de pesos. A 3 codemandados. Entre ellos una persona moral. 25 millones de pesos. Grave. Y se dice en esta resolución que se demostró la alta capacidad económica de los codemandados para condenarlos a pagar 25 millones de pesos. Y aquí habla ya de algunas peritaciones en diversas materias que se trató de desvirtuar, pero que no se le dio aceptación a esos argumentos. Y eso estuvo firme, al menos hasta esa instancia. Una sentencia condenatoria de 25 millones de pesos. Esto pues es lo que hace a veces más difícil enfrentar una situación de conflicto con el paciente. No nada más es lidiar con ese conflicto que desgasta, que ocupa, que desvela al médico, sino que también hay que lidiar con esos eventuales defectos en la cuestión de la pericial. Por eso yo siempre utilizo al final de algunas presentaciones esta frase que en lo personal me ha gustado siempre mucho, hablando precisamente de esa intención, ese objetivo de la peritación, que es demostrar la verdad. Esta frase. La verdad no se crea, no se descubre, se demuestra. Pero ¿cómo vamos a demostrarlo si del otro lado tenemos esas deficiencias? Si del otro lado tenemos ausencia de verdaderos expertos que puedan participar, como mi par, y enfrentarnos en forma efectiva, técnicamente, científicamente, con experiencia en la práctica de la especialidad.
Esto es, pues, lo que queremos comentarles el día de hoy y reiterar, como ya lo dijo en diferentes ocasiones el maestro Abraham Dávila, ojalá se despierte el interés por esto y por muchas cosas en participar como expertos que son en sus diferentes especialidades a través de esos consejos de la judicatura. Ya no nada más como parte de un colegio médico, que también se tiene la capacidad de formar peritos en las materias y fungir como asesores en algún motivo de interés de la autoridad. Elevarnos a ese motivo también, ser peritos oficiales registrados ante los tribunales. Yo con eso concluyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario, observación o reclamo que quieran hacer. Listo, Gildardo, muchísimas gracias. Como siempre, extraordinaria tus pláticas, increíble. Yo siempre aprendo de Gildardo. Gildardo, hay muchas preguntas, entonces nos vamos a ir rápido porque hay muchas, muchas. Exacto, era lo que te iba a pedir. Nos vamos, dice David Camarena, en la CONAVED no aceptan dictámenes periciales, lo que les interesa es que el médico pague lo que solicita el demandante. Bueno, desgraciadamente yo quiero decirles que eh, coincido en mucho con esa observación. Hemos estado a lo largo de la República por varios años, desde hace más de 20 años, algunas inclusive apenas creándose en algunos estados, y desgraciadamente ha venido de menos a más esa tendencia de que las comisiones de arbitraje médico estatales y la nacional sean protectoras del usuario, no son neutrales. Todo quieren conciliarlo, pero no con diálogo, sino lo conciliamos sí, pero dale los 5 pesos que te reclama. Y yo les hemos dicho, espérame, ¿por qué no conciliamos que entienda el quejoso de que está haciendo una interpretación subjetiva de un acto médico de especialidad? Coincido con ello. Aunque hay comisiones que son la excepción. No, o sea, yo entiendo que sí. Yo entiendo Aloha que fue sí. muchos años la Yo, excepción. yo entiendo que sí. Tabasco Entiendo que también. sí. Entiendo que sí. El doctor Mainero, ¿cuáles son las áreas médicas que necesitan peritos oficiales? Peritos, felicitaciones por la información. Gracias. Yo comenzaría manifestando, en este momento, hoy por hoy, cirugía plástica, ginecología, anestesiología. Son las áreas que están ahorita, pero a tambor batiente del conflicto. Excelente. María López, en consulta médica institucional donde se dan 28 consultas diarias con 15 minutos cada una y no se hace historia clínica al paciente, ¿cómo se califica y qué se debe hacer? Bueno, se califica como una excesiva carga de trabajo, para empezar, pero a final de cuentas es de acuerdo a la demanda del servicio en la institución como se tiene que atender. Y los tiempos, pues desgraciadamente ahí los marcan los superiores jerárquicos, pero yo sugiero que también se tomen las precauciones si bien es cierto, se tiene que atender a un número X de pacientes que están ya agendados, pero se tiene que dar el tiempo suficiente para, en esos casos particulares que necesite más tiempo, la interconsulta, la exploración, el interrogatorio más amplio, se tienen que hacer y documentarse. El doctor Chávez dice, no todo el que tenga el conocimiento es un buen perito, tiene que conocer el aspecto legal del caso y defenderlo con su sabiduría y habilidad. Efectivamente, pero precisamente si el médico que se interese en ser perito no ha tomado los cursos que Medical Legal Center ha realizado, para eso está el abogado que ofrece la prueba, para guiarlo en esas formalidades procesales legales, en esos detalles finos que a veces se van, para que no se cometan esos defectos que estamos ahorita comentando. Bernadette Casillas, a quien envío un saludo y también te envía saludos, Igualmente, Gildardo. muchas ¿Un gracias. perito puede negarse a actuar? Un perito particular, por supuesto que sí. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta de ella va enfocada, dice, a ver, si yo hago la gestión para ser perito oficial y no quiero peritar en un caso, ¿puedo hacerlo? Sí puede, por supuesto, hay diferentes formas de pronunciarse, ya sería cuestión de ver en cada caso en particular, pero sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El doctor Chávez, el dictamen tiene las siguientes fases: presentado, analizarlo, estudiado, concluido y fórmula final. Elisa Zamudio, a quien le envió también un saludo. ¿El perito puede ser penalizado si se equivoca en algún dictamen? Si se equivoca, siempre va a haber una parte que se equivoca. ¿Por qué? Porque hay perito de la defensa, perito de quien acusa. Al final de cuentas, alguien va a tener razón legalmente hablando, y no porque el que no tuvo la razón legal hizo algo equivocado. Recordemos que al final de cuentas es una opinión técnico-médica especializada, y por esa opinión técnico especializada no es motivo de que se le refute, a menos que hubiera falseado información.
que hubiera incursionado en meter datos de prueba que no, legalmente no existen. Eso ya es una conducta delictiva, pero emitir un dictamen a su leal saber y entender, aun cuando la otra parte no coincida, no es motivo de reproche. Que nos hemos encontrado, sí, peritos que dicen tener conocimientos o diplomas que son inexistentes. Antonio Trejo, ¿qué reforma en el ámbito legal o garantías tiene el médico cuando es acusado por un presunto delito? Bueno, las garantías se tienen como cualquier ciudadano en nuestro país. Motivo de una audiencia para que me escuchen, para que me defienda, y en su momento que me sancionen y yo agotar mis recursos legales. La doctora Zamudio, ¿el ser perito es trabajar para los juzgados? Me refiero, ¿están en nómina o solo son nombrados, estudiados por honorabilidad o les pagan? Se genera pago de honorarios. Hay un arancel estipulado al respecto. Se nombra al perito, se acepta el cargo y se genera el arancel correspondiente. ¿Qué pasa si soy, Esther, qué pasa si soy médico y mi jefe me dice que tengo que aceptar el cargo de perito y yo no quiero? Ahí también tendríamos que ver qué argumento en el caso particular podríamos esgrimir. Exceso de trabajo, desconocimiento de la peritación en sí. O sea, tendríamos que ver el caso, pero sí se puede hacer también. El doctor Francisco Rafael dice, la interpretación de radiografías y tomografías debe ser hecha por médico radiólogo para que el dictamen no sea impugnado. Eventualmente sí. ¿Por qué? Porque es materia de esa especialidad. Laura Alejandra, ¿eso no se puede también señalar penalmente como usurpación de funciones? ¿Cuál, perdón? Cuando el perito no es especialista en el área que debe conocer. Bueno, en este caso, si estamos hablando de peritos oficiales, con nombramiento oficial, pues ellos no pueden ser criticados en ese sentido, porque tienen una asignación hecha por un nombramiento público. Abelardo García, ¿cuál es la similitud y diferencia médico-legal de un perito y un médico legista? ¿Un médico perito en qué momento puede ser sancionado legalmente y cuáles son sus alcances y limitaciones? Bueno, médico legista y médico legal podría utilizarse como sinónimo al final de cuentas. Y respecto a lo último que se comenta, pues las sanciones, decíamos, pueden ser precisamente porque se falsee la verdad, se incurra en introducir datos de prueba que no existen, eh, cosas por el estilo. La doctora Zamudio, considero que es antiético que un médico no sea experto, que no sea experto realice un dictamen. La doctora Laura Alejandra, según comprendo, el dictamen solo puede emitirlo el perito médico forense. Un especialista puede emitir una opinión técnica, pero no un dictamen. Ese carácter es solo del forense, del médico legal. Yo considero lo contrario, doctora. La persona médico que tiene una cédula de especialidad y o subespecialidad, en automático, esa patente que lo acredita en esa práctica de especialidad y o subespecialidad le da esa particular capacidad de poder ser nombrado y participar como perito en esa materia que tiene acreditada legalmente. El doctor Marco Rosales, uno de los motivos por los que no se cuenta con peritos es que los cansan con las citas, van y citas y van y citas, y luego no comparecen. ¿Qué se puede hacer? ¿Podría causar una multa o algo? Bueno, para empezar, el hecho de estar nombrado como perito y aceptado el cargo tiene esas consecuencias, porque tiene obligaciones procesales. Y cuantas veces se ha citado, tiene que comparecer, al final de cuentas. Y cito el ejemplo por decir algo significativo de peritos médicos legistas o forenses u oficiales de los servicios periciales de cualquier dependencia, cualquier estado de la República, de que renuncian al cargo o se jubilan, pero de los dictámenes que firmaron con anterioridad, años atrás inclusive, ahora les resulta citas para ir a ratificar o ser motivo de interrogatorio y tienen que acudir. So pena de que si no acuden, la autoridad tiene la capacidad legal y la facultad de citarlo a través de la policía. Exacto, y más bien hay que agotar los recursos para que rápido los estén citando Claro. por la policía. Doctor Francisco Rafael dice, para eso hay que tener buenos abogados que estén preparados para que puedan impugnar los dictámenes que no cumplen con los requisitos, como los de MLC, dice. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Dice el doctor Raúl Lara, cirujano general de Aguascalientes, nos llaman, nos nombran, por ejemplo, peritos terceros en discordia, el médico en cuestiones amigo, colega. ¿En qué situación nos podemos excusar para no hacer ese dictamen? Por ese particular dato de que guarda una relación estrecha o eventual de amistad con la persona o conoce alguna de las partes
y con eso en automático es un justificante para poder rechazar el cargo. El doctor Alberdi, a quien le envío un saludo hasta el norte de Reynosa, dice, precisamente hace unas semanas comentaba con el doctor Jacobo Choi, a quien también le enviamos un saludo, hacer un grupo de WhatsApp para estar practicando dictámenes periciales con ejemplos reales, basados, y así obtener mayor experiencia, y cuando se presente un dictamen real, poder generar esa experiencia e ir más confiado. Muy buena idea. Muy interesante. Dejo. Quiero el correo para más información para ser perito. Alguno ya lo saben. Bueno, ya lo pusieron aquí. Atención. Blanca lo puso. Muchas gracias, Blanca. Miguel Ángel Pérez. En un juicio, el banco presentó como perito médico general para opinar en contrario al especialista angiólogo del actor. Fue un juicio para reclamar cancelación de crédito por seguro de invalidez. Bueno. Pues ya hemos comentado a veces esos defectos que pueden hacerse valer legalmente hablando. El doctor Santos, desde Chihuahua, una pregunta, ¿cuál es la diferencia en un juicio cuando es citado un profesional de la salud como perito o como testigo experto? La diferencia, por favor. Realmente no. Bueno, si es citado como testigo experto, se tiene que decir cuál es el motivo de su cita. Le pueden decir, es un testigo experto, va a rendir un testimonio. Si no participó en los hechos, va a actuar como perito. O sea, no puede ser testigo experto de algo donde no participó. Si usted es llamado como testigo experto y es médico, y en esa calidad lo citan como médico, la interpretación de ser testigo experto es para emitir una opinión técnico-médica y o un dictamen. Excelente. El doctor Robles Elías, a quien le enviamos un saludo, considero importante que se hagan comentarios relacionados con el análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y además del concepto de CONAMED del ex artis. Bueno, el doctor Guillermo, considero que sí hay diferencia conceptual entre opinión técnica y peritaje. La diferencia está en que la primera la hace a un no experto en el tema a tratar y el peritaje lo hace un experto en el tema en la discusión. Bueno, ahí sí me gustaría dejar claro que imaginemos que hay dos documentos, uno clasificado o denominado opinión técnico-médica y otro franco dictamen pericial. Y ambos documentos, en esas dos tesituras, se involucran, se introducen a un procedimiento penal. Eso en automático va a ser traducido, interpretado, calificado como un dictamen pericial. No hay más. La doctora Elena López Gavito, a quien le mandamos un fuerte abrazo, dice, perito legista, aunque sea nombrado, puede rechazarlo por no tener las competencias. El doctor Domingo Peña, desde República Dominicana, nos hace una pregunta muy importante, Gerardo, en la que caen muchos peritos. Dice, ¿qué recomendaría para que el juez y el perito respeten la línea de separación? Dice, y ya se me perdió la pregunta. Bueno, lo que dice, aquí está, entre los dos, que el perito no incurre en el error de juzgar, ni el juez se crea experto en medicina, basado en el dicho que el juez es perito de peritos. Y el perito comete siempre el error de prácticamente juzgar. Cuando no es su chamba juzgar, él no puede decir es responsable o no es responsable. Así es. No es de su competencia. Inclusive hemos visto dictámenes periciales que lejos de ser dictámenes periciales son verdaderos juicios de reproche, porque el perito se arroja una calidad que no le corresponde, inclusive utilizando terminología propia de la autoridad, no de él como perito. Y luego el perito de peritos que se dice que es el juez, que no lo es, por supuesto, pues se trata de visualizar como médico a través de un dictamen pericial, pero eso es nada más un dato que se le pone enfrente para que en una concatenación de todos los elementos que tiene enfrente pueda llegar a una resolución en un sentido o en otro. Sí, Josafat Zárate dice, ¿cuál es la pena máxima para un perito cuando falla? Sí tienen responsabilidad, pero yo no creo que la tengas en mente, yo no lo tengo en tema, pero sí tienen responsabilidad. Por ejemplo, cuando a un perito le dan un tiempo para que cumpla con el dictamen y no lo hace, incurre en responsabilidad. O sea, son muchas causas en las que puede incurrir en responsabilidad y la penalidad pues varía. El doctor Carlos González, le sugiero revisar el amparo directo 369-2009, tercer tribunal colegiado establece que quien opina debe estar a cargo de un profesional especializado en el órgano humano, enfermedad o padecimiento
que involucró el hecho de daño. Bueno, la propia ley lo establece, que para hacer, que cuando se requiera conocimientos especiales, se requerirá de alguien que tenga conocimientos en el área y sobre todo si está regulada. Martín Vasconcelos, ¿por qué cuando se le cita para corroborar un presupuesto sin hacerle realizado ningún procedimiento se le interroga tanto? Por ejemplo, cuando son presupuestos, hay Médico-paciente. por un presupuesto. Bueno, es que al final de cuentas se genera una relación médico-paciente y más si se elaboró alguna nota. Y eso y se exhibe al final de cuentas ante la autoridad, el juez lo manda a llamar para que la ratifique o no. Es Pero muy latoso, lo sé, no y lo tiene hace mayor trascendencia. precisamente para poder justificar la condena que le hagan a la parte que causó el daño seguramente, le generó una lesión a un paciente. Pero sí, entiendo que es latoso. El doctor Robles Elías dice, el concepto del ex artis, según el reglamento de la CONAMED, del conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica, los criterios para su empleo. El doctor Mainero dice, ¿recomienda en caso de demanda un abogado en derecho sanitario? Bueno, pues absolutamente. El doctor Chávez, el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Oaxaca está a su disposición en este tipo de casos. El doctor Caguonte, pues a mí se me hace muy bueno Claro. su Eso recomendación. aunado al chat que se comentó que se podría elaborar para intercambiar impresiones y desarrollar técnicas o cruzar información es maravilloso. Dice que están acreditados en la Secretaría de Gobernación y los colegios en medicina legal. Bueno, habría que checarlo, pero lo importante sería que estuvieran en el Consejo de la Judicatura Federal o en el Consejo de la Judicatura del Estado, que son los que van a emitir las sentencias. Elodia García dice, excelente presentación, hay que ver el peligro al que estamos expuestos. Nos pregunta... ¿en dónde recomienda formarse como perito en cirugía general? Bueno, pues con los cursos que elabora la Asociación Mexicana de Cirugía General. Estos particularmente, yo creo que es una de las asociaciones que más ha trabajado en el tema. Por supuesto, la mano con la doctora Elena López Gavito, que es quien los hace, Lilia Cote, el doctor Mariña Larena, Y doctor... la experiencia andando con la doctora, ¿eh? Ah, bueno. Uf. Exacto, es increíble. La doctora María Enriqueta de León, a quien le envío un saludo, dice, ¿dónde se encuentran los antecedentes documentales de los aranceles de peritos? Bueno, eso está publicado en cada Consejo de la Judicatura. Los periódicos oficiales vienen establecidos esos aranceles. Sí, además casi todas las entidades federativas tienen un arancel de peritos. Así es. Y donde se establece, y además el propio consejo lo puede, hay una ley en casi todas las entidades federativas. Sin embargo, si no existiera, bueno, podría ya usted establecer una cantidad por su dictamen pericial. Digo, establecer una propuesta y si las partes están de acuerdo, pues la pagan. Alicia Villera dice, si me registro como perito en la judicatura y en la institución donde trabajo se solicita un peritaje, ¿puedo realizar ambos peritajes? Pues dependiendo si coincide su participación sin que tenga una situación de conflicto de interés, sin ningún problema. Exacto. Elena López Gavito dice, si es de acuerdo a la evidencia, no debe discrepancias. Si es cierto que siempre en medicina hay guías y protocolos. Coincide Laura Alejandro. Laura Alejandra, perdón. Los abogados no pueden ser peritos en especie que no es su área de competencia. El doctor Jardón, excelente. El doctor Robles Elías, en algunos tribunales de México han considerado que puede caer en el calificativo de dictamen dogmático y con ello impugnarse el dictamen. ¿Qué nos podrías decir de los dictámenes dogmáticos, Liceo Gildano? Bueno, al final de cuentas es precisamente uno de los puntos significativos para poder impugnarlos. Y no nada más impugnarlos de entrada, sino combatirlos a fuerza de interrogatorio y de demostrarle a la autoridad que no están siendo objetivos. Si a eso le sumamos que en las primeras preguntas que le realizamos a los peritos son las de cajón, que diga si cuenta si realizó residencia médica en la especialidad fulana de tal, sabiendo que no la tiene. Y después que si tiene cédula D, y luego, o sea, lo desvirtuamos, no nada más impugnar, sino combatir con un interrogatorio y aparte aparejar un dictamen de un verdadero experto.
A ver, Gilda, yo aquí veo una buena pregunta también del doctor Domingo Peña de República Dominicana, junto con una del doctor Ores Elías. El doctor Peña, Domingo dice, ¿ve usted sentido en que se practique una peritación legal por expertos imparciales y posterior al dictamen pericial? Esto es, que a pesar de que el dictamen pericial esté bien elaborado, el juez diga, no me sirve ni a la fregada, y los tumbe, o sea, ¿qué opinas? Es una facultad que tiene la autoridad jurisdiccional. Recordemos, decíamos que los dictámenes periciales, así sean por la máxima autoridad de la materia médica en que está peritando, no dejan de ser una opinión técnico-médica especializada, sí, pero es una opinión. Con conclusiones, sí, pero es una opinión. No es la verdad legal. Y quien le va a dar el valor correspondiente a criterio es el juez en su momento, aunado a todo lo demás que está concatenado en ese expediente. Pero no puede manifestarse o suponerse que un dictamen pericial eh, eh, perfecto, con todas las características que le señala como requisitos, por un experto en la materia, bien sustentado en evidencia, con la máxima y más moderna literatura médica, pueda ser la verdad. No, puede orientar, ilustrar a la autoridad, y él, la autoridad, tiene que resolver. Excelente. El doctor Robles Elías comenta, y quiero señalarlo, el doctor dice, ustedes conocen el libro Peritaje Médico Legal del doctor Domingo Benania de República Dominicana, que es quien sabe, el doctor que aparece como Filipo. Bueno, yo quiero comentarles que yo no a mí me gustaría invitarlo y desde este momento le hago la invitación a que participe en nuestro webinar. Yo lo voy a contactar, le voy a pedir sus datos al doctor Robles Elías y espero tenerlo aquí la próxima semana, más tarde la siguiente. Vamos a ver cómo está su programa, pero queremos invitarlo. Él es autor de este libro, El Peritaje Médico Legal, y pues, nos encantaría poderlo tener aquí en el webinario. María Lizeth Barajas, ¿hay algún tipo de evolución económica ya pagada en caso de cancelar el servicio solicitado por cualquier motivo? ¿De un perito, supongo? Bueno, eso se supone que se pacta en las partes que acuerdan ese servicio. Uno solicita y el otro acepta, se pacta una cantidad y se establecen las bases. Eh, por ejemplo, yo me interesa que un médico especialista en cirugía general realice un dictamen pericial, pactamos una cantidad de numerario como honorarios y podemos pactar. Al momento de que usted dictamine por escrito el documento, es una cantidad, un porcentaje. Cuando usted tenga que acudir ante la autoridad, ante el juez, a defender su dictamen o hacer motivo de interrogatorio y o contrainterrogatorio, sería la segunda parte. O sea, si no se desarrolla el completo, todo el proceso, bueno, pues ya se tiene bien definido cuáles serían los finiquitos que se tienen que hacer, o no necesariamente, sino nada más una parte del dinero. Bueno, Elena López Gavita te manda saludos. Entonces, Abelardo Estrada, ¿qué bibliografía recomienda para conocer más del tema? uy, caray, hay Bueno, que tenemos toda una biblioteca en la muchos. oficina de casos médicos, de temas periciales. Unos coincidimos, otros no. Sí. Elena López Gavito, lo que más debe saber el perito es el área que va a periciar. Su cédula de patente la bala y debe seguir el método científico donde se haga acuerdo a la metodología forense. Bueno, lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Esmeralda Ortega, si existe responsabilidad de un acto médico, ¿por qué no hay responsabilidad en el error del dictamen pericial? Pero es que volvemos a lo mismo. Un perito que dictamina, no, en los términos que lo haga, aún con los defectos que hemos estado comentando, no comete un error. Es una opinión, dicen, a su leal saber y entender. Y es una opinión que expresan. Si eso no coincide con lo de la otra parte y al final es desechado por la autoridad y no es tomado en cuenta, no es que hubiera cometido un error. Entonces, luego no es motivo de un reproche o de un reclamo. La doctora Jardón, el perito por eso es perito, entonces si firma un dictamen y es falso, se le sanciona. Si lo hace con hechos falsos, sí, Sí, o sea, como lo hemos dicho. así Ajá. es. Así Pero es no muy por la diferente. opinión en sí. Así es muy diferente a falsear la verdad que se analizó, a introducir datos que no existen legalmente hablando, a que se emita una opinión técnico-médica que riña o que no coincida con los demás. Es muy diferente. Elena López Gavito hace un muy buen comentario, dice, claro, no es como lo hago yo, porque en los congresos es como lo hago yo.
Bueno, pues es que como lo haga cada persona es parte de su libertad prescriptiva. Sería absurdo pensar que, y es una falla de los peritos que dicen, es que esto se tuvo que haber hecho así. No, hombre, o sea, si eso es utópico. Es imposible que ante un mismo caso todos actúen igual. Puede llegar un caso a mi oficina, yo atenderlo de una forma diferente al de la oficina de frente, y no por eso el de No. frente está mal. Cada quien tiene su propio criterio, siempre y cuando respetando que sea en beneficio del paciente. Muy buen comentario de Elena. En caso, vamos a hacer la convocatoria, fíjate, tanto Cintia, la doctora Cintia como la doctora Alicia, dice, en caso de que realicen este chat que propone el doctor Alberdi, me encantaría me agregaran para todos, sería una gran retroalimentación. La doctora Alicia Villeda también dice, también por favor, apúntenme. Entonces vamos a hacer la convocatoria, vamos a hacer el chat. El día de mañana, en la sesión de mañana, les pido que se conecten, sí, a las 8 en punto, voy a hacer el chat y ahí me van poniendo quiénes y con mucho gusto lo vamos retroalimentando. Miren qué bueno que salió. Yo aquí me permito agregar una sugerencia para que pueda ser valorada. En ese chat, en ese flujo de información, de comentarios, de noticias, considerar eventualmente quien pueda capturar copias de algún dictamen, del que sea, ir nutriendo esa agrupación, ese chat, para que con documentos, con dictámenes reales, omitiendo los nombres o los datos los que ustedes quieren, pero que fluya ese tipo, porque ahí va a aflorar precisamente lo que se decía hace un momento. Cada quien, como dicen en mi rancho, tiene su forma de comer el taco. O sea, cada quien tiene una forma de establecer su dictamen, los apartados, las palabrejas, etcétera. Pero eso puede nutrir mucho también ese chat. Sí, la misma situación está, bueno, Tania Reyes también te saluda, la doctora Gildarda, Tania, Luis Humberto de Loera, el doctor Chávez, todos ellos con mucho gusto los vamos a incluir. El doctor José Antonio Chávez también dice, en eso se ve el daño moral. Y me voy a hacer un par de preguntas más, si no ya es importante, el doctor Zurita, mencionar que se establece como delito grave en la Ciudad de México sin derecho a fianza en el Código de Procedimientos Penales, quiero pensar que dice. No debe ser el Código Nacional y acá debe ser el Código Penal de la Ciudad de México. Establecen que incurre el perito por falsedad y que puede ser hasta de 15 años. Bueno, eso cada estado lo ve. Los requisitos para ser perito, pues ya los vimos en la pantalla de inicio, los voy a dejar en la pantalla final también. Ahí los van a ver todos los requisitos. El doctor Víctor dice, ¿cómo puedo ver la plática? Entra a YouTube, busque Medical Legal Center y a partir de mañana va a estar completamente disponible esta plática para todos ustedes. También María Jardón, la vamos a incluir en el chat y el día de mañana hacemos la convocatoria oficial que salió a raíz de esta plática. Muchísimas gracias a todos. Licenciado Gildardo, tu mensaje final para la comunidad médica, por favor. Pues reiterar nuevamente que la gran comunidad médica, aún sin conocerse físicamente, siempre actúa en forma fraternal. Y eso no significa que se cubran errores o que se hagan situaciones irregulares, sino que en esa gran comunidad que se es en la práctica médica, médicos, doctoras, todo el personal de salud, sí es oportuno que, así como ahorita surgió esa maravillosa idea, creo, de crear ese chat, y yo les aseguro que en el desarrollo del tiempo, ese chat que inicia mañana va a generar frutos muy importantes. No va a quedar en un chat nada más, va a ser mucho. Y así como se dio, las ideas que vayan fluyendo ahí, que se vayan llevando a la práctica. Hay mucho que se tiene que hacer, muchas reformas a las leyes, muchas enmiendas a algunas instituciones, muchas propuestas a los servicios periciales, acercamiento de agrupaciones médicas con las autoridades, tanto educativas como de procuración de justicia. Hay muchas actividades que tienen que hacerse. Yo Leticia les invito a Martínez. eso. Sí. No, adelante, perdón. No, esa es la idea, ¿no? Aprovechar esas intenciones y llevarlas a la práctica. Muchas gracias, Licenciado. Leticia Martínez dice, todos los peritajes deben ir soportados por literatura actualizada y experiencia. Máster Ronaldo Castilla, excelente. Quiero pedirles que estas preguntas me las encuentren en el botón de chat, que son buenísimas, pero ayúdenme a hacerlas en el botón de preguntas y respuestas, porque muy buenas preguntas que posteriormente ya no
las elaboro por esa circunstancia. Yo quiero agradecerles, Liceo Gildardo, a todos, gracias por conectarse, nos vieron como siempre de diferentes países. Esta plática está grabada y pueden volver a verla en YouTube, YouTube Medical Legal Center, se suscriben y a partir de mañana va a estar completamente disponible para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos mañana en punto de las 8 y precisamente iniciaremos con la formación de este chat. Muchísimas gracias, hasta mañana, buenas noches.